Vamos. Ayer nos quedamos viendo cómo se trabajan los capacitores cuando están en serie, ¿verdad? Ya miramos que la fórmula para resolver los capacitores en serie es equivalente a la fórmula para resolver los resistores en paralelo. Y pues digamos que es la manera de trabajar ahí los capacitores. Ahora vamos a ver lo que son capacitores en paralelo. ¿Ves? Sí, vamos a ver. ¿Me están escuchando, verdad, muchachos? Sí, se escucha, ingeniero. Vale, pues. Entonces, miren, cuando ustedes tienen capacitores en paralelo, pues se hace, digamos que un análisis parecido al que se hace siempre que se tiene elemento, se busca sumar voltajes o corrientes aquí. El ejemplo vamos a hacer con 3 capacitores, pero si ustedes tienen más capacitores, simple y sencillamente se amplía la fórmula, ¿va? Fíjense que aquí está una corriente entregada por una fuente. Aquí podemos poner que este es el capacitor 1, esta es la corriente I1, este es el capacitor 2, la corriente I2, este es el capacitor 3, la corriente I3. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Entonces, I es igual a I1 más I2 más I3. Si hubieran más capacitores en paralelo, solo se suman las corrientes acá, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿cómo se define la corriente en un capacitor? Pues la corriente en un capacitor se define como la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el capacitor dado con respecto al tiempo. Así, I1 sería el voltaje aquí, V1, la derivada de ese voltaje multiplicado por esa capacitancia I1, como está aquí, miren. Más I2, que sería C2 por la derivada del voltaje 2 con respecto al tiempo, más I3, que sería la C3 por la derivada del voltaje 3 con respecto al tiempo. Allí tenemos definido lo que es la corriente, digamos, la corriente total en este caso, ¿verdad? Entonces, y considerando que están en paralelo, el voltaje V1 es igual al voltaje V2, es igual al voltaje V3, es igual a un voltaje V. Entonces, vamos a poner aquí V1 igual a V2 igual a V3 es igual a un voltaje V. Entonces nosotros podemos aquí poner que C1 por la diferencial de B, como están en paralelo, con respecto a T más C2 por la diferencial de B, con respecto a T más C3 por la diferencial de B, con respecto a T. Ahí tenemos básicamente la forma de trabajarlo. Ahora, si yo saco de factor común esa derivada del voltaje con respecto al tiempo, me va a quedar C1 más C2 más C3 por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. O sea, muchachos, va a ser como que tuviera un capacitor equivalente multiplicada por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Así es como nosotros tenemos la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo. Capacitores en paralelo, entonces, se comportan en su forma equivalente como si fueran, digamos, la fórmula parecida a las resistencias en serie, ¿verdad? Y capacitores en serie
como la fórmula parecida a resistencias en paralelo. Entonces yo podía trabajar y decir que yo puedo dejar todo ese circuito como un solo capacitor que vale C equivalente igual a C1 más C2 más C3. Si hubieran más capacitores en paralelo, pues solo se agregan a la fórmula. Esa es la fórmula de trabajar capacitores en paralelo, muchachos. No sé si les genera alguna consulta. No, todo bien. Por supuesto, cuando nosotros tenemos un circuito, a lo mejor no vamos a encontrar todo en serie ni todo en paralelo, sino que lo vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí, muchachos. Vamos a tener aquí este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, una fuente de 30 voltios. Miren, en la realidad, muchachos, nosotros no conectamos capacitores exclusivamente con fuentes de voltaje. Siempre hay un dispositivo limitador. Ese suele ser una resistencia. A pesar que los capacitores reales ya miramos que tienen una resistencia de fuga que se puede representar como un capacitor en paralelo con una resistencia, este circuito no se suele usar. Vamos a ver aquí cómo sería el comportamiento de análisis de este circuito, pero en la vida real muy difícilmente vamos a utilizar ese circuito. Porque si lo ponemos de esa forma, estamos poniendo una fuente de voltaje directamente conectada, aunque sea a varios capacitores, ¿verdad? Los estamos haciendo variar, digamos, de forma instantánea en su comportamiento y eso no es correcto, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo así, solo para entender cómo más o menos se mirarían. Digamos, este capacitor de 20 milifaradios. Vamos a... Aquí está voltaje 1, el otro capacitor es de 30 milifaradios. Voltaje 2, el que está entre estos dos capacitores lo vamos a llamar voltaje 3. 40 milifaradios. Y 20 milifaradios. La consulta aquí es, ¿cuál es el voltaje en cada capacitor? Por supuesto, al tener el voltaje y tener el valor de capacitor, podemos averiguar otra característica. Como están conectados con una fuente de voltaje constante, podríamos averiguar cuál es la energía a la que se cargan, ¿no? Pero de momento nos vamos a conformar con averiguar el voltaje que queda en las terminales de cada capacitor. Ahora, muchachos, si ustedes se fijan, no hay una resistencia limitadora. Si yo hiciera un circuito de ese tipo, efectivamente, los capacitores variarían su voltaje internos de forma inmediata
de forma instantánea y se cargarían. Pasarían de estar en un tiempo muy corto de estar descargados a estar todos comportándose como si fueran circuito abierto porque ya se cargaron. Por eso es que este circuito en la realidad muy difícilmente se va a usar. Pero para un ejemplo aquí de comportamiento va a estar bueno. Entonces, si yo quiero saber cómo trabajarlo, pues lo primero que tengo que hacer es dejar un circuito equivalente. Para dejar un circuito equivalente, entonces yo puedo hacer una simplificación de las partes. Aquí miren, tengo dos capacitores en paralelo. Entonces yo puedo poner que este circuito se comporta de esta forma, sigo teniendo la fuente aquí. Solo voy a tocar esos, aunque aquí puedo tener también dos capacitores en serie, pero vamos a poner así. Y en vez de los dos capacitores en paralelo, sustituyo un solo capacitor. Aquí sigue estando más o menos B1. Aquí sigue estando más o menos B2. Aquí sigue estando más o menos B3, ¿verdad? Este sigue siendo 20 milifaradios. Este sigue valiendo 30 milifaradios. Ahora, ¿cuánto vale ese tercer capacitor? Al hacer un equivalente de capacitores en paralelo, ¿cuánto, muchachos? 60 microfaradios. Exactamente, milifaradios. Milifaradios. Sí. El capacitor equivalente 1, vamos a llamar ahí, como están en paralelo, va a ser 40 milifaradios más 20 milifaradios. Es igual a 60 milifaradios. Milifaradios, ¿verdad? Ahora, muchachos, aquí es algo divertido que les voy a mencionar. Y es que a veces cuando están un poco bajo presión, digamos, resolviendo un examen, haciendo una prueba o que están trabajando, tienden a olvidar que encontrar capacitores en paralelo es al revés de encontrar resistores en paralelo. Y lo han resuelto como si fuera igual. Cuando trabajen en esto, siempre traten de recordar eso, ¿verdad? Yo les digo que a veces he puesto esto en pruebas y cuando lo están haciendo, me lo hacen al revés. Me hacen esto con la fórmula de resistores en paralelo y me hacen esto y aquí solo lo suman, ¿verdad? Cuando con los capacitores es al revés. Por la presión, ¿verdad? Me imagino y todo, pero solo traten de recordar eso. Ahora, tengo allá 3 capacitores en serie, uno de 20, uno de 30 y uno de 60. Significa que puedo encontrar una capacitancia equivalente 2, que es igual a 1 sobre 1 sobre 20, más 1 sobre 30, más 1 sobre 60. Como todos son milifaradios, yo sé que el resultado equivalente me va a dar milifaradios. ¿Cuánto quedaría esa capacitancia 2 equivalente ahí? 10 milifaradios. Miren. 10 milifaradios. Entonces, yo puedo representar todo este circuito como si fuera una fuente de voltaje conectado a un solo capacitor equivalente. Este capacitor equivalente vale 10 milifaradios. Lo demás es, pues ya utilizando la ley de circuito, simplificación. Ahora, si yo tengo 30 voltios conectado en las terminales de este capacitor equivalente, entonces el voltaje equivalente es igual a 30 voltios, ¿verdad? ¿Para qué me sirve eso? Porque la fórmula me dice que carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces, yo puedo averiguar la carga de esta capacitancia equivalente. Y digo yo, bueno, la carga de esa capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia equivalente 2, ¿verdad? Multiplicado por el voltaje en las terminales.
La capacitancia equivalente 2 son 10 milifaradios. El voltaje son 30 voltios. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la carga ahí? .3 milicolumns. Exactamente, por eso se las pregunté. Les recuerdo, cuando usted pone el punto 3 es porque ya quitó el mili. O es 300 miliculombios o punto 3 colombios. Sí. ¿Verdad? Usted mismo le había quitado ya el mili, entonces vamos a poner, la carga es 0.3 colombios. Esa es la carga que se va a distribuir entre todos los capacitores. Aquí le estamos viendo solo en el capacitor equivalente, pero va a estar distribuido entre todos. ¿Cómo se va a distribuir? Ahí es donde viene la parte interesante, ¿verdad? Resulta que yo puedo pasar de este circuito que está aquí y puedo ponerlo ahí. Y digo, bueno, tengo los tres capacitores equivalentes, el de 20, el de 30 y el capacitor equivalente 2. No, perdón, el capacitor equivalente 1 conectados en serie. La carga, muchachos, la corriente es igual a la diferencial de carga con respecto al tiempo. Entonces, nosotros hacemos un equivalente de, digamos, parecido a la corriente, solo que en este caso utilizando la carga. Si yo tengo una carga de 0.3 colombios, aquí significa que cuando estoy aquí, la misma carga se movió a través de los tres capacitores. Entonces, cuando yo tengo capacitores en serie, la carga es la misma para todos. De esta forma, yo diría que estos 0.3 colombios están ubicados en cada uno de los capacitores en serie que yo tengo ahí. Bueno, si la carga es la misma, entonces yo puedo encontrar cada uno de los voltajes. Fíjense, voltaje 1, si yo despejo de aquí, de esta fórmula, voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Entonces, el voltaje 1, que es, digamos, el voltaje en el capacitor de 20 milifaradios, aquí lo voy a poner como la carga entre el capacitor 1. Bueno, vamos a poner entre los 20 milifaradios ya en solo, pues para no darle nombre de capacitor 1 ahí, porque no es los 10 del principio, ¿verdad? Entre 20 milifaradios. Pero la carga, al estar los capacitores en serie, la carga que soportan, visto aquí el equivalente, es la misma para todos. Como ya encontramos que la carga, que es la misma para los capacitores en serie, conste, estos dos que están en paralelo, no necesariamente tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Pero aquí si están en serie, la carga es la misma, entonces van a ser 0.3 colombios de carga entre 20 milifaradios para encontrar ese voltaje 1. O sea, 0.3 entre 0.02. ¿Cuánto da ese voltaje? 15. 15 voltios. Les recuerdo que las reglas que ya vimos de mallas y de nodos se siguen cumpliendo, sin importar que lo que yo tenga son capacitores, inductores, resistores, fuentes independientes, fuentes dependientes, las reglas se siguen cumpliendo. Por lo tanto, si yo considero esto una malla, la suma de voltajes en una malla siempre tiene que ser igual a 0. Eso no va a variar. Para cuando estén trabajando,
No olvidarse de eso. Entonces, el voltaje 2, como está en serie ese capacitor de 30 milifaradios, siempre consideramos la misma carga, 0.3 coulombios sobre el capacitor 2 que vale 30 milifaradios. O sea, 0.3 entre 0.03. Ahí Da ya 10 miramos, da 10 exactamente, 10 voltios. voltios. Tenemos entonces dos formas de encontrar el voltaje 3, ¿verdad? Son 5 voltios. 30 menos Exactamente. 25, o calcularlo con la Esa fórmula. es exactamente. Por eso les digo, no olviden que las leyes se siguen manteniendo. Entonces, correctamente, como dice el compañero, yo puedo aplicar aquí una sumatoria de voltajes y me quedaría menos 30 más B1 más B2 más B3 igual a 0, aplicando una malla. Si yo despejo de ahí, entonces B3 va a ser igual a 30 menos B1 menos B2. Y ya conozco B1 y B2. 30 menos 15 menos 10, ¿verdad? O sea, es igual a 5 voltios. Esa es una de las formas. La otra es aplicando la misma fórmula que estamos utilizando y nos tiene que dar lo mismo. O sea, es una especie ya de verificación también, ¿verdad? Entonces, el voltaje 3 va a ser igual a 0.3 coulombios porque al tenerlo en esta forma, el voltaje es el mismo para los dos capacitores, ¿no? 0.3 coulombios sobre el equivalente de esos dos capacitores, que sería 60 milifaradios. O sea, 0.3 entre 0.06. Y si lo hacen, se van a dar cuenta que también les queda 5 voltios. Lo resolvimos de dos formas diferentes, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. y si no lo queremos trabajar así con ese equivalente, tendríamos que dividir entre 40 y entre 20 milifaradios, o 0.3. Ah, ahí vamos a ver. Vamos a ver. Fíjese, 0.3 es la carga igual cuando están en serie. Pero ¿qué sucede? Perdón, voy a poner la cámara. Pero ¿qué sucede? Aquí están en serie, por lo tanto, la carga es la misma, pero en estos dos Se divide la carga. están en paralelo, exactamente. Si yo tengo el equivalente, que es un solo capacitor, vale 0.3 coulombios, pero cuando los divido en paralelo, ya no pueden tener la misma carga. Es la misma carga si están en serie, pero estos dos no están en serie. En Sería este, que es el equivalente, es 0.3. En estos dos, ¿cuál va a ser? ¿La podemos encontrar? sería la mitad o Ah, ¿tienen el mismo valor los capacitores? no. Entonces no puede ser la mitad. Es 2 veces uno más que el otro. Bueno, salgamos de duda. Ya tiene el voltaje y tiene los Sí, valores de con- la capacitancia. Encuentra la carga, Ajá. ¿verdad? Y lo podemos hacer perfectamente. ¿Cuánto valdría? Tenemos que el voltaje es 5 voltios de cada uno de los capacitores y tenemos el valor de los capacitores. La carga en el capacitor de 40 milifaradios va a ser igual a C, que vale 40 milifaradios, por el voltaje, que vale 5 voltios. La punto 2. 2.2. Punto 2. Ah, sí. Ahí ya le iba a decir yo, pucha, 0.2, 2.2, ¿de dónde salió? Entonces, mire, 0.2 coulombios. Y obviamente el siguiente es punto 1, pues. Exactamente, correctamente, como dijo nuestro compañero, uno va a ser el doble del otro. Pero sumadas ambas cargas me van a quedar 0.3. Entonces, la otra carga, en la de 20, ya sé, ya despejando, ¿verdad? Lo puedo hacer de un solo. Entonces, sería 0.3 menos 0.2 es igual a 0.1. Mira. O puedo aplicar la fórmula, que son 20 milifaradios por 5 voltios. O sea, 0.02 por 5, o sea, 0.1.
Cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la carga no es la misma. Cuando están en serie, la carga es la misma, pero el voltaje no es el mismo, porque las reglas siguen aplicando. En este caso, miramos que la carga se hace un tratamiento parecido a la corriente, en el caso de solo tener capacitores. Quedamos claros ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ahora, por supuesto, muchachos, nosotros vimos esto como que yo tengo una fuente de 30 voltios aquí. Pero recuerden que esto puede ser parte de un circuito cuyo voltaje entre estas terminales es de 30 voltios. No necesariamente es una fuente. Que yo tenga aquí otros elementos de circuito y yo sé que en este punto se tienen 30 voltios. Entonces, esta solución aplica para eso, aunque no sea la fuente, sino que se comporta como una fuente, un voltaje equivalente. Y ahí tengo los capacitores de esa forma, ¿verdad? Y lo que tengo acá son otras partes del circuito. Así, muchachos, es como se analizan tanto los capacitores en serie como en paralelo. Y si yo quiero saber cuál es la energía que almacena cada capacitor, ya tengo el valor de la capacitancia y tengo el valor del voltaje en él. Entonces, un medio de C por B cuadrado. Y ahí tenemos nosotros el valor, pues, en los capacitores. Consulta, muchachos, hasta acá. Ahora bien, muchachos, resulta que los capacitores y los resistores son los elementos más comunes de un circuito, pero no son los únicos. En general, muchachos, en el mercado, si ustedes van a averiguar cómo está conformado cada circuito, lo que más van a encontrar son capacitores y resistores, ¿verdad? Pero como les decía, no son los únicos elementos. Existen otros tipos de elementos que también me dan un funcionamiento que a mí me sirve. Importante, muchachos, nuevamente, recordatorio, ¿verdad? Es bien fácil evaluar el capacitor porque lo que almacena también es bien fácil de evaluar. Si yo tengo un voltaje, entonces el capacitor, fíjense bien, en sus placas almacena una diferencia de potencial, parece una batería, ¿verdad? Imagínense, vamos a ver dos casos. Imagínense que yo tenga el capacitor expuesto a un voltaje constante. Si el capacitor está expuesto a un voltaje constante entre sus placas, lo que va a suceder es que se va a cargar hasta que el voltaje sea constante. Una vez que el voltaje sea constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Porque la corriente es igual a C por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Y la derivada de un voltaje constante es cero. Entonces, eso significa que donde está el capacitor ya cargado, allí no va a circular corriente. Por eso es que nosotros podemos hacer lo que se conoce como análisis en DC, en corriente directa, corriente continua o corriente constante, como quieran llamarlo. El análisis en DC es el único para el que yo puedo hacer esto. Si el análisis no es en DC, entonces no puedo considerar eso. Se los recuerdo porque ese es un error común que cometen, ¿verdad? Están analizando un circuito con un capacitor y el voltaje al que está expuesto no es un voltaje constante y de un solo lo ponen como que el capacitor estuviera cargado.
Si el capacitor no está conectado a un voltaje constante, no se va a cargar completamente, nunca. Entonces nunca se va a comportar como circuito abierto. No olviden eso. Ahora, lo otro es a la otra parte. Cuando el capacitor está conectado a un voltaje que no es constante, entonces el capacitor no se considera nunca como un circuito abierto. Pero el principio básico de funcionamiento del capacitor es que el capacitor no varía su voltaje de forma instantánea y al no poder variar su voltaje de forma instantánea, almacena energía. El hecho de que almacene energía significa de que aunque no se considere completamente cargado y como un circuito abierto, también tiene carga. Imagínense que yo tengo este mismo capacitor aquí, pero ya no conectado a un voltaje continuo, ¿verdad? Sino que conectado de repente a un voltaje, fíjense bien, conecto ese capacitor a un voltaje que varía, digamos así. Entonces la carga también va a variar. Exactamente, ahí va. El capacitor va a almacenar carga. Para analizar qué influencia tiene este voltaje en este capacitor, tengo que ver el circuito completo. Así de momento no puedo saberlo. Tengo que saber cuál es la resistencia en la que está conectado, tengo que formar una ecuación diferencial, como lo vamos a ver dentro de poco, ¿verdad? Pero de momento lo que les quiero explicar es esto. El capacitor va a variar su carga también, porque el voltaje al que esté expuesto no es un voltaje constante. No se va a comportar como un circuito abierto, como en este caso, pero sí se va a cargar. Vengo yo, imagínense que cuando este voltaje viene por aquí, digamos, el voltaje al que esté puesto, no el voltaje en las terminales. El voltaje, bueno, de hecho podemos ver el ejemplo como que fuera el voltaje en las terminales. En realidad, imagínense que este es el voltaje del capacitor. Cuando viene en este tiempo al que vamos a llamar T1, entonces el voltaje va a ser V1. En ese momentito que va por allí, yo quito el capacitor del circuito o yo desconecto el circuito. ¿Qué es lo que va a suceder? Imagínense que yo venga y quito el capacitor. El capacitor me lo voy a llevar, miren, con una carga V1 entre sus terminales. Ahí está. No se comportó en el circuito como circuito abierto porque no estaba conectado a una fuente constante. Pero sí se cargó a un valor V1. Yo agarro ese capacitor y me lo llevo para otro lado, digamos, y para donde lo lleve, me voy a llevar esa carga. Y eso es lo que se conoce como condición inicial. Vengo yo y lo conecto en otro circuito, e imagínense que en el otro circuito donde lo conecto, por ejemplo, lo conecto a un voltaje constante en sus terminales. O bueno, a un voltaje constante, aunque hayan más elementos en el circuito. Cuando yo lo conecto a un voltaje constante, yo sé que va a haber un momento en que el capacitor se va a cargar y se va a comportar como circuito abierto. La diferencia es que ya no va a iniciar de cero, sino que va a iniciar del voltaje V1 que traía de la condición anterior, porque no lo descargué. Imagínense, se lo voy a poner aquí. Vengo yo y tengo el capacitor en una condición y se está moviendo, está variando y en un instante cualquiera yo lo quito. El capacitor me lo llevo con carga y de ahí tengo otro circuito aparte. En el otro circuito aparte es un circuito donde solo hay resistencia, voltaje constante y vengo y conecto el capacitor. Ese voltaje que tenía antes no va a desaparecer, sino que donde lo conecto va a estar. Por eso es que se dice que los capacitores son dispositivos con memoria, porque almacenan la última carga que tuvieron. La última carga que tuvo el capacitor, nuevamente muchachos, vamos a explicar aquí el concepto físico.
El capacitor lo que tiene entre sus terminales es una carga. Es una diferencia de potencial, es una carga. Pero una vez que yo lo conecto en el circuito, esa diferencia de potencial, esa carga, diferencia de carga, se comporta como si fuera voltaje. Por eso nosotros decimos que el capacitor almacena voltaje. En realidad no almacena voltaje, lo que almacena es carga. ¿Me entienden, verdad? Solo que esa carga se comporta como voltaje. Ahora, imagínense que ese capacitor que almacenó esa carga, vengo yo y lo llevo a otro lugar y lo conecto con una resistencia. Resulta que la resistencia, ¿qué característica tiene, muchachos? Con respecto a la energía. La consume. La consume, la disipa. Entonces, si yo agarro ese capacitor que está cargado y lo conecto con una resistencia, lo que va a hacer el capacitor es que se va a descargar a través de la resistencia. Hasta que la carga en el capacitor sea cero. Por eso mucha gente les dice, cuando se vaya el enlace, muchachos, van a meter, ¿verdad? Por eso mucha gente les dice que uno puede considerar el capacitor como una fuente de voltaje, pero se considera como una fuente de voltaje solo durante un instante nada más, de duración cero. Ese es, Ingeniero, dígame. yo vi una noticia que un hombre creo que se le olvidó esa energía y ese voltaje del capacitador y se electrocutó